Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos a esta nueva conferencia y taller y mesa de diálogo que tenemos. Y ahora que está la foto de familia completa, recordamos, tenemos presentes primaria, media de adultos, contexto de encierro y adultos 2000. Bienvenidas, bienvenidos todos. Ahora estamos absolutamente todos nombrados. Bien, esta conferencia habla sobre la alfabetización entre personas adultas, que es una práctica donde aprenden tanto docentes como estudiantes. Porque cada ejercicio para mediar el aprendizaje de la lectoescritura es único. En la siguiente charla vamos a tratar de la especificidad de la alfabetización de personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual para juntos intentar descubrir los caminos de escritura de este tipo de personas. Para esto nos acompaña Andrea Arvidman, profesora especializada en discapacitados de audición, voz y lenguaje por el Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial y profesora especializada de discapacitados intelectuales por la misma institución. Realizó la especialización superior en alfabetización para la inclusión por la Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad. Actualmente se encuentra en la etapa final de la elaboración de su tesis de investigación en la Maestría de Escritura y Alfabetización de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Acompaña a Andrea y modera la mesa Diego Chichisola, profesor para la enseñanza primaria, especialista en alfabetización inicial y maestro de adultos. Integra el equipo pedagógico de la Dirección de Adultos y Adolescentes y es capacitador en alfabetización de personas jóvenes y adultas en el programa Oferta Abierta de la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires. Les damos la bienvenida. Me toca presentar a Andrea, que además de todo lo que nos compartió como su camino curricular, lo más lindo que tiene Andrea es que es orgullosamente maestra de educación especial de la escuela pública. Andrea es Andy, así la conocemos todos. Andy no solamente se dedicó muchísimo tiempo a trabajar con esta población, sino que además se decidió a investigar, a conceptualizar, a decir cómo piensan, qué caminos de escritura llevan adelante las personas con discapacidad intelectual. Con Andrea compartimos absolutamente toda la maestría de La Plata. Cuando digo toda, es toda, con todas las materias, hicimos juntitos. Nos queremos mucho, así que si tengo que presentar a Andrea, tengo que decir que presento a Andy, a mi amiga Andy, ¿sí? Y Andy viene a compartirnos un montón de cosas, pero Andy es una apasionada de la alfabetización. Y hoy es 8 de septiembre, así que nos permitimos con Andrea, de la mano del maestro Eduardo Galeano, decir: Día de la Alfabetización, Sergipe, nordeste de Brasil. Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, Joao? Joao calla, estruja su sombrero, largo silencio y por fin dice: no pude dormir. Toda la noche sin pegar los ojos. Más palabras no le salen de su boca, hasta que murmura: ayer yo escribí mi nombre por primera vez. Traer a Galeano, traer a Paulo Freire para empezar este momento, nos parece que merece un aplauso para todos los que apostamos a que leer y escribir sea como el pan de todos y para todos, ¿no? Y Andrea viene a presentarnos su tesis de maestría. Muchas veces cuando decimos, pero en adultos no hay materiales, o para trabajar con gente con discapacidad no estoy preparado, o no tengo materiales específicos, pasan muchas cosas. Pasa que a veces no tenemos tiempo
para poder sistematizar lo que sabemos, porque los intelectuales del área de adultos son los que estamos en las aulas. Pero también pasa que muchas veces no hay tanta investigación al respecto. En este sentido, el aporte de Andrea nos parece sustancial. Y voy a hacer una muy pequeña historización para darle paso entonces a que nos comparta sus hallazgos. Voy a empezar por años 60. Emilia Ferreiro, nos podemos poner de pie, por supuesto. Emilia, que marcha al exilio, dictadura de Onganía, conoce a un tal Jean Piaget, se pone a trabajar en el equipo de Jean Piaget, construye conocimiento con ese equipo y muy rápidamente Piaget escribió una biblioteca entera, pero Piaget descubre que el conocimiento se construye y que todos aprendemos por sucesivas aproximaciones al objeto de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? De a poquito, loco. No lo dice así Piaget, ¿no? Emilia vuelve a Argentina y se pregunta qué pasará con el objeto escritura. Si el objeto escritura también es algo que se construye, si el objeto escritura también es algo del cual nos vamos apropiando por sucesivas aproximaciones. E inicia sus investigaciones. Llega la dictadura del 76, Emilia vuelve a salir del país, no vuelve a vivir más en Argentina, vive en México, pero empezó a investigar entonces cómo se construía la escritura desde este enfoque constructivista, desde esta mirada. Bueno, ahí nacen las investigaciones de Emilia, que todos conocemos con niños, que dice que sí, que nos acercamos por aproximaciones sucesivas al objeto de conocimiento que es la escritura, que ese conocimiento se construye, le puso un nombre, se llama niveles de conceptualización, bien. Pero en el año 83, Emilia se pregunta si las personas jóvenes y adultas transitarán más o menos los mismos caminos que ella había descubierto ya con la población infantil. Y realiza su investigación sobre los procesos de adquisición del sistema de escritura en personas jóvenes y adultas. Las conclusiones fueron rotundas. Dicen, no son los mismos caminos, todos sabemos que no es lo mismo alfabetizar a un niño que a un adulto, pero los momentos que transita el proceso son convergentes. Es decir, los adultos también atraviesan las etapas presilábica, silábica, silábica alfabética. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando llegan a nuestras escuelas, por vivir en un mundo letrado, hay ciertas cuestiones que los niños no la tienen. El adulto sabe que se escribe con letras. El adulto no confunde letras con números. El adulto sabe, dice Emilia, la función social de la escritura. Todas cosas que diferencian ese camino con niños. Pero que el proceso, las etapas que va atravesando eran las mismas. Bien. En el año 2002, aquí en Buenos Aires, Marcela Kurlat, de vuelta nos ponemos de pie y la abrazamos, la queremos mucho, aparte de lo que la respetamos. Marcela se pregunta qué pasó que nadie había tomado el guante de en adultos de esa investigación de Emilia del 83. Y empieza a investigar entonces la especificidad de la alfabetización de personas jóvenes y adultas y lo hace con nuestros estudiantes. Circula por escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, por organizaciones sociales, por programas de alfabetización, circula por nuestros espacios, digamos. Marcela dice que sí, que volvió a encontrar aquello que Emilia había encontrado en el 83, es decir, que los jóvenes y adultos atraviesan los mismos caminos, lo que no implica que sea lo mismo, pero además por primera vez define con mucha fortaleza y claridad la especificidad de la alfabetización de jóvenes y adultos cuando dice, ojo, que esos niveles de conceptualización, silábico, silábico alfabético, etc., están atravesados. Marcela, hay una figura muy gráfica que es una trenza, como una trenza de 3 hebras, de 3 pelos, de 3, que se entrecruzan permanentemente. Un hilo de esa trenza son estos niveles de conceptualización que Emilia había descubierto.
Pero dice, ojo, que esos procesos de ir avanzando en esos niveles de conceptualización se encuentran anudados, atravesados, enredados por lo que ella llamó marcas de exclusión y marcas de enseñanza. ¿Qué son las marcas de exclusión? No solamente que trabajamos con los excluidos del sistema educativo, de la sociedad, de todo, sino en realidad se refiere a esa percepción de sí mismo que tienen nuestros estudiantes de que este mundo de las letras no es para mí. Cualquiera que acompañó un proceso de alfabetización de jóvenes y adultos escuchó frases como a mí no me da la cabeza, yo no puedo, ¿verdad? ¿Me equivoco? ¿Sí? Bien. Marcas de exclusión. Y las marcas de enseñanza son esa creencia de que escribir es copiar, profe, haceme copiar, de que leer es decodificar y relacionar sonidos con letras, que hay que saberse el abecedario, y se escuchan frases como, profe, yo me sé las letras, lo que no me sale es juntarlas. Entonces Marcela dice que cuando esas marcas son tan fuertes, marcas como cicatriz, como huella, ¿no? Y los procesos de alfabetización entran como en un laberinto, como en un enredo, y es ese estudiante que parece que nunca avanza. Bien. Desarrolla otras categorías, Marcela, en su investigación, que son el culto a las letras. Marcela dice que en las aulas de adultos, y esto es lo que estamos trabajando para modificar fuertemente, que en las aulas de adultos impera un culto a las letras. Se le da mucho tiempo a un lugar sagrado a enseñar la letra, su nombre, su sonido y no su función social. Y que en realidad lo que hacemos es, lejos de remover esas marcas con las que vienen los estudiantes, corremos el riesgo de enredarnos en ese laberinto junto con los estudiantes. Bien, a nosotros no nos preocupa que nuestros estudiantes vengan con estas marcas. Esta es la característica, esto nos ocupa. Nos preocupa que las propuestas didácticas se basen, por ejemplo, en un culto a las letras y no en la función social de la lectura y la escritura. Bien, Marcela siguió haciendo sus investigaciones, hizo su investigación de maestría, de doctorado, de postdoctorado, y ahí llega Andrea. Andrea se pregunta si eso que había descubierto Emilia, que son esos caminos de escritura, esta manera de aproximarse al conocimiento, estos niveles de conceptualización. Si eso que había descubierto Marcela en adultos, ¿qué pasa con la población con discapacidad intelectual? Yo voy a hablar como maestro de adultos, soy orgullosamente maestro de adultos. A mí me hacía falta la investigación de Andrea. ¿Cuántas veces entre colegas charlamos? Tengo estudiantes con discapacidad y no sé qué hacer, no estoy preparado para. Andrea viene a echarnos un cachito de luz sobre esto. Porque como decía recién Gachi, la diversidad y la heterogeneidad en nuestras aulas de adultos ya no es una excepción. No es que a mí me tocó un estudiante adulto discapacitado. Esa es la característica de adultos. No es una excepción. Vendría a ser la norma que las aulas de adultos son diversas. Y dentro de esa diversidad, que tenemos ni jóvenes, que tenemos adultos, que tenemos gente con distintas culturas, con distintos recorridos, con distintas trayectorias educativas, también tenemos gente con una característica en particular. Bueno. Andy, ayúdanos. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Gracias, Diego. Como se dieron cuenta, él me quiere mucho. Nos queremos mucho mutuamente y por eso compartimos también esta pasión de la alfabetización. Antes que nada, un gran placer compartir este momento con todos ustedes. Agradezco a Jackie y a todo su equipo por haberme invitado a participar del Congreso. Vamos a hablar de esto de la alfabetización inicial en personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual y pusimos un gran desafío a construir, pero porque creemos que como educadores es un gran desafío todavía para construir. Bien, seguimos. Les voy a contar un recorte de mi investigación
ya que la investigación es procesos de construcción del sistema de escritura en niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Vamos a recortar en jóvenes y adultos en este momento. Tengo el enorme placer y privilegio de que sean mis directoras la doctora Marcela Kurlat, de quien recién estuvimos hablando, y la doctora Flora Perelman, que fue un poco la que me fue introduciendo en este mundo. Y antes de avanzar, y en unos minutos le voy a contar sobre la investigación, no quiero dejar de contar un poco cómo llegué a ese espacio. Yo soy profesora de educación especial, casi toda mi trayectoria fue en discapacidad intelectual, más allá que soy profesora de sordos. Y la verdad, para ser sinceras, mi formación fue más desde lo médico y rehabilitatorio que de lo pedagógico y didáctico. Y cuando entré a las escuelas fui mirando a mis colegas, fui intercambiando con ellas, aprendiendo. Fui a mi propia historia personal como estudiante para poder replicar algunas cosas más didácticas en la escuela, pero no tenía ninguna teoría o enfoque que sustentara mis prácticas. En ese transitar, para el año más o menos 2009, en la escuela en la que yo estaba trabajando, comienza a dar capacitación situada Flora Perelman, quien es hoy una de mis directoras, y ahí empiezo a descubrir algo que no conocía, o conocía solo de oído, que es todo lo que tenía que ver con la didáctica constructivista. Yo lo digo así, muy alegremente, hoy, pero no fue nada sencillo descubrir esto. Fui una de las tantas que por momentos decía, pero para nuestros pibes esto no es. Es más, le poníamos nombre y apellido. ¿Te imaginás fulanito haciendo estas propuestas? Pero se ve que había algunas preguntas que tenía en mi interior y seguí capacitándome, me siguió interesando. Empecé a compartir con otra colega el interés de, bueno, vamos a probar, total, ¿qué puede pasar? Y empezamos a probar. Y, por supuesto, con un camino más demorado, las cosas no sucedían de un día para otro, empecé a desandar mis prácticas, a poner en diálogo aquello que yo venía haciendo con esta nueva manera de mirar, porque básicamente tenía que ver con esa nueva mirada. Empezamos a probar y vimos que podía ser para nuestros alumnos. Entonces ahí comencé a estudiar más, vino el postítulo, después la maestría, con algunas preguntas que quizás surgieron un poco de esa práctica que me animé a probar y decir, bueno, ok, en la práctica yo estoy viendo que sí puede ser para nuestros alumnos, con otros tiempos, con desandar algunas otras cuestiones. Entonces ahí surge la pregunta que Diego decía, bueno, entonces ellos, las personas con discapacidad intelectual, ¿construirán del mismo modo el sistema de escritura? Y ahí es donde me embarco en esta hermosa tarea, que ya lleva 5 años de investigación, que hoy voy a compartirles un poquito de qué fue pasando. Les voy a contar, Daletia, sí. La población con la que estuve trabajando fueron 50 sujetos con discapacidad intelectual, de los cuales 10 eran adultos de entre 21 y 47 años, 13 jóvenes entre 14 y 20, 27 niños entre 6 y 13 años. 44 de las entrevistas fueron realizadas en escuelas de educación especial y formación integral de la ciudad de Buenos Aires, de gestión pública. 6 entrevistas se realizaron en distintos espacios de alfabetización, también de la ciudad y de gestión pública, muchas de las que ustedes participan. La muestra fue conformada por 43 entrevistas que son que conforman la muestra transversal, o sea, una foto de ese momento, de ese sujeto. Y tuve la suerte de poder seguir algunos sujetos a lo largo de distintos tiempos, que son 7 entrevistas, si bien son poquitas, nos parece sumamente interesante lo que nos cuentan esas entrevistas, que fueron seguidas en forma longitudinal, con lo cual los pude hacerle la misma prueba, o sea, la misma entrevista
en distintos momentos a lo largo de estos 5 años. Seguimos. El diseño metodológico, o sea, ¿qué es lo que yo hacía? Yo tenía una entrevista con esos sujetos donde siempre les explicaba qué es lo que iba a hacer y por qué lo estaba haciendo. Todos los que vinieron con el consentimiento a participar de las entrevistas. Y primero lo que hacía es pedirles que escribieran su nombre. Después les pedía que escriban alguna palabra que quisieran o que supieran, que tenían ganas. Algunos lo querían, otros no. Y después yo sí les dictaba una serie de palabras que ya las tenía, por supuesto, pensadas, que eran con distintos números de sílabas, e incorporé también de sílabas complejas, ¿sí? Eran gato, conejo, mariposa, pulpo, tigre, cangrejo y pez. Y para finalizar, una oración que contenía una de esas palabras. El gato toma leche. Cada vez que escribían se le pedía que interpreten su propia escritura, o sea, interpretaban lo que habían escrito. Además de las entrevistas, yo fui a observar algunas clases de las que participaron en la investigación y participé en diferentes momentos, mucho contacto por lo que mi trabajo con docentes de la modalidad, con lo cual todo ese intercambio y esa información también son insumos de esta tesis. Y bueno, hay mucho también, por supuesto, de mi recorrido dentro del área. Cuando analizamos las entrevistas, se hacen, por supuesto, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados por Ferreiro y Treveroski, Gómez Palacio y Ferreiro, Roca Cortés, que hace una investigación en Barcelona con personas con discapacidad, y los de Marcela. ¿Qué es lo que pensábamos, o sea, cuál era nuestro supuesto de anticipación cuando pensábamos la investigación? Bueno, era que los sujetos con discapacidad transitaban por los mismos caminos que aquellos sujetos que no tienen discapacidad. Lo que sí suponíamos es que el tiempo iba a ser diferente, ¿sí? Algo que muchos que están en la modalidad me dirán, 5 años para darte cuenta de esto. No, ya lo sabíamos, pero había que encontrar por qué eran diferentes, ¿sí? Y otro supuesto era que había ciertos factores que facilitaban esa demora y esos tiempos. Con esos supuestos nos pusimos a investigar. Vamos a hacer un breve repaso para poder de los distintos niveles, a qué refiere cada nivel, y les voy a ir mostrando algunos ejemplos de las escrituras que yo tengo en mi investigación. En el primer nivel, ya sabemos que es cuando empieza a diferenciar lo icónico de la escritura, entiende que la escritura es para querer representar algo, empieza a entender algo de su linealidad, ¿sí? Y hay algo muy subjetivo de la persona de lo que quiere representar. Y acá nos encontramos con la escritura de Julieta, ¿sí? Que es una escritura. Estas son mis recordatorios de qué era cada palabra, por supuesto, porque si no me era muy complejo después reponerlo. Pero Julieta, cuando yo le decía cada palabra, hacía una marca en particular. Ella tenía la intención de representar algo, ¿sí? Después nos encontramos a Manuel, alumno del señor acá presente. Manuel, de 33 años. Fue una genialidad. Cada vez que yo le decía a Manuel una palabra, Manuel primero hacía el dibujo, ¿sí? Ven que ahí hay dibujos. Y Manuel hacía el dibujo de lo que yo le solicitaba. Como la entrevista es semiestructurada, yo puedo, no es que la sigo con una estructura y no me puedo mover, sino que depende de lo que pase, lo que el sujeto me devuelva, yo puedo ir por otro lado. Entonces, como dibujaba, yo le decía, ¿pero dibujaste o escribiste? Y Manuel decía, dibujé. Entonces le decía, bueno, ahora escribí. Y ahí encuentran todos los Manuel, que en realidad tampoco lo escribe convencionalmente, que están queriendo representar otras cosas. No representa a Manuel. Este es gato, este es conejo, este es tigre, ¿sí? Pero Manuel, ante la pregunta, ¿dibujaste o escribiste?, tenía re claro que dibujó. Y cuando se le pide que escriba,
con el repertorio que él tiene, con su poquito repertorio, que eran las letras de su nombre, representa las distintas escrituras. Manuel entró al aula sin saber escribir su nombre. Cuando lo aprendió, esa era su escritura fija para todo. Claro, era su repertorio seguro, pero entendía que eso era para escribir y no era lo mismo que dibujar. ¿Vamos bien? En el segundo periodo, ¿sí?, empiezan a establecerse unos criterios donde se entiende que la escritura tiene que ser legible, ¿sí?, que el otro tiene que poder interpretarla. Entonces tengo que buscar de algún modo cómo hacer que el otro, con ese repertorio quizás tan acotado como el que tenía Manuel, el otro interprete que son escrituras diferentes. Las de Manuel vimos que para todo escribió lo mismo, ¿sí? Pero cuando la diferencia con el segundo periodo es esto, tengo que lograr que no sean todas iguales, porque a palabras diferentes son escrituras diferentes. Entonces nos encontramos con la escritura, por ejemplo, de Lucas. Esto parece muy desordenado, pero Lucas iba escribiendo la palabra por palabra cuando yo se lo solicitaba, ¿sí? Y acá está gato, conejo, mariposa, y hasta podemos pescar que no sabemos si de casualidad o no, pero hay algunas letras, empiezan a aparecer algunas pertinentes. Tenemos a Jorge. Jorge es, si lo miran, con el repertorio tan acotado que tuvo, hizo una variedad entre las palabras y al interior de cada palabra, donde cada cadena gráfica es totalmente diferente a la otra. En algo se diferencia, porque él tiene muy claro que no es lo mismo escribir gato, conejo, mariposa, pulpo. Entonces hacía un gran esfuerzo intelectual, porque piensen que con un muy acotado repertorio, porque estas quizás eran las letras que tenía en su repertorio, él trata de diferenciar una palabra de la otra, porque pero tiene muy un claro trabajo, esto. es una genialidad, porque digo, le podemos haber dictado 10 palabras más que él, como tenía claro que las tenía que para que diga algo distinto tenía que ponerlo distinto, se las arregló para que sea siempre distinto. Acá es interesantísimo la pregunta que nos hacemos siempre, que es no qué le falta, sino aprender a mirar qué sabe. A las señoras supervisoras les autorizamos, si un maestro pone este alumno sabe una bocha sobre la escritura, vale. Es que sabe una bocha. Porque sabe una bocha. Sabe una bocha. De hecho, hay investigaciones posteriores a las que estuvimos nombrando de Ferreiro, ¿sí?, que a este nivel lo llamarían presilábico avanzado, porque es casi el último momentito para pasar al siguiente, porque sabe un montón. Lucas también, y Julieta y Manuel. Pero digo, no es que está cualquier cosa, como en algún momento yo podría haber dicho, pero esto es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Hay un esfuerzo intelectual tan grande, porque nosotros tenemos a disposición todas las letras, porque ya sabemos cómo unir, que en realidad está mal dicho lo que estoy diciendo, perdón, cómo combinar las letras para formar la palabra que queremos, ¿sí? Si yo quiero escribir tomate, sé de qué modo combinar esas letras que necesito y sé cuáles son las que necesito para formar tomate. Jorge tiene esas poquitas letras a disposición y con esas poquitas letras entendió que no puede escribirlo de la misma manera, porque entendió que palabras diferentes se escriben diferentes. Entonces, es un esfuerzo intelectual sumamente interesante el que están haciendo. ¿Cuánto juega como maestros la mirada que tenemos sobre el otro, sobre el sujeto que aprende, sobre Jorge? Es tan distinto decir, me tocó uno que no sabe nada, a me tocó uno, horrible que mirar igual, lo que sabe, todo lo que sabe. Mirá todos los criterios que construyó en cuanto a la escritura. Totalmente. Ahora avanzamos con el periodo 3. El periodo 1 y 2 son los que conocemos como los periodos presilábicos o prefonetizantes, ¿sí? Porque todavía no hay una relación con esa sonoridad. La única relación que hay es del todo gráfico con el todo sonoro, ¿sí? Por eso, el periodo 1 y 2 los conocemos como prefonetizantes o presilábicos, donde también se empiezan a construir estos criterios de variedad
en el interior de la palabra, variedad entre las palabras y también los de cantidad. O sea, no escribo hasta el infinito, hasta que se me acaba la hoja, sino si yo digo gato es más acotado. Y después hay otro criterio que habrán escuchado hablar, que es el de cantidad mínima, donde en general aceptan 2 o 3 para que sea algo legible. Si una palabra tiene 2 o 3, menos de 2 o menos de 3, no dice nada. Esto es algo que se van construyendo. Por supuesto que sabemos que hay palabras con 3 letras, ¿sí? Pero es un criterio que van construyendo para poder hacer todas estas aproximaciones sucesivas para llegar a construir la alfabeticidad del sistema. Y acá nos encontramos ya con el tercer periodo, que es donde ya es la etapa fonetizante. Ya empieza a haber una relación de eso sonoro con lo que estoy escribiendo. Aunque podemos encontrarnos en la etapa silábica, donde es una letra por sílaba, donde la letra que ponen aún no sea todavía convencional, pero sí está pensando en esa parte sonora, ¿se entiende? En esa unidad menor, natural que todos hacemos, que es la sílaba, porque el recorte natural mínimo que hacemos es la sílaba. Entonces, si estoy pensando en paloma, pienso en el pa, en el lo y en el ma, aunque ninguna de las letras que pongan sean convencionales. Después van a empezar a colocar las convencionales. Vuelve atrás un poquito. Dentro de este periodo tenemos entonces las escrituras silábicas, silábico-alfabéticas. Yo puse entre paréntesis las cuasi-alfabéticas porque cuando las investigaciones de Ferreiro no las vamos a encontrar. Estas son construcciones que se siguieron haciendo con el correr de las investigaciones. Cuasi-alfabéticas es un término que empieza a proponer Anna Maria Kaufmann y su equipo, cuando empiezan a ver que hay escrituras que parecerían alfabéticas porque con la sílaba simple ya parece que escribe completo, pero ¿qué pasa con tigre? ¿Qué pasa con pulpo? ¿Qué pasa con cangrejo? Donde ahí parece que omite letras. Anna Maria Kaufmann y su equipo vuelven a otras investigaciones, que son las de Quinteros en el 97, de Zamudio y Ferreiro, la de Molinari y Ferreiro, y pescan algunas cosas que ellas habían empezado a proponer ahí y dan cuenta que es una construcción más que tiene que hacer el sujeto. Porque primero pensaba que era una por sílaba, después empieza a entender que al interior de la sílaba son 2, que es la gran mayoría de las palabras en el español son consonante vocal, y ahora tiene que entender que a veces son 3, es más, a veces son 4 y a veces 5. Transparente es bastante complejo para resolver. Entonces, lo puse entre paréntesis porque no lo vamos a encontrar, digamos, como en las versiones de Ferreiro del 79. Son investigaciones que continúan. Hay una pregunta. Los sujetos que yo entrevistaba, había quienes que sí, hay quienes que no. Julieta mucho no tiene un lenguaje muy fluido, por ejemplo. He tenido distintas experiencias, hay con algunos que ninguna palabra, en el momento de la interpretación era silencio absoluto. Nos hemos encontrado con la diversidad que uno se encuentra con esa población. Sí, hubo de todo. Bueno, y acá hay alfabético. Acá entonces nos encontramos con la escritura de Patricia, de 47 años, que es una escritura mayormente silábica, donde acá, por ejemplo, para tigre, vemos que en realidad hay 3, que decíamos, bueno, acá ya está, dice tigre, porque hay una I y una E, pero ahí debe ser más fuerte la hipótesis de cantidad mínima que prima sobre la hipótesis silábica. Entonces pone alguna otra, no importa cuál. Pone otra para quedarse tranquila, porque 2 no diría nada, ¿sí? Tenemos el caso de Rocío. Perdón, voy a ir acá porque acá. Con Rocío fue algo muy interesante. Cuando yo le digo que escribe una palabra que ella quiera, escribe gato. Esta es gato. Después escribe Leandro. Entonces yo, como ya había escrito gato, y es unas palabras que yo le dictaba, le digo escribí gata.
Esta es la escritura de Gata. ¿Ven? Es G-A-T-O. Y cuando escribió gato, G-O-T-O. Y le generó, se quedó mucho rato pensando para escribir Gata. Y aparte, yo la veía confundida, entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Y en dónde dice gato? ¿Y en dónde dice gata? Estaba como, no lo pudo resolver, se quedó como pensando bastante en la entrevista. Después, por ejemplo, acá es su primer intento de escritura de conejo y vuelve a intentarlo después. ¿Sí? Entonces va haciendo diferentes intentos donde con bastantes fallas en lo que es la letra pertinente, quizás con el valor sonoro, puede ir haciendo una escritura a veces silábico-alfabética. Seguimos. Juliana, si miramos palabra gato, por ejemplo, está ya completa, pero en las demás faltan algunas. Tigre escribió tire, que es lo que hablábamos recién. No, quizás todavía no construyó seguramente la sílaba compleja. En el caso de Matías, no se ve muy bien, me parece, de lejos, pero ya tiene una escritura, la que llamaríamos cuasi alfabética, ¿sí? Porque ya lo que es las palabras con sílabas simples ya las escribe completas, pero las de sílabas complejas aún no. Y por supuesto que me encontré con muchas escrituras alfabéticas, donde ya escriben convencionalmente todas las palabras. Bueno, yo les dije que también realizamos algunos seguimientos longitudinales. Les traje solo 2 ejemplos. Acá tenemos el ejemplo de Victoria, que en el 2018 tenía 8 años y 5 meses, donde es una escritura básicamente, silábica, gallina, gato, podemos decir o que es silábica alfabética o que hizo 2 escrituras silábicas yuxtapuestas también. Y en el 2022, con 12 años y 5 meses, si observamos las escrituras de palabras simples, están ya convencionalmente escritas, y en Tigre hizo 3 intentos, recién el tercero la conformó un poquito, porque le daba mucha vuelta porque sabía que algo iba, pero no sabía dónde. Y terminó poniendo tiríe, ese es el que más le conformó. Entonces estaba ahí, con Cangrejo hizo lo mismo, tachó, volvió, porque sabía que le faltaba algo, el tema es que no sabía dónde ponerlo. Seguimos. Volve. Si bien, acá podemos observar que hubo un avance en Victoria, pero ¿cuánto tiempo traspasó de una escritura a la otra? Una fue en el 2018 y una en el 2022. Pasó un tiempo interesante, sin olvidar que hubo un tiempo sin escolaridad por el tema de la pandemia, pasó un tiempo interesante entre una escritura y otra. Quizás con una persona sin ninguna discapacidad, eso hubiera sucedido en un tiempo mucho menor. El caso de Patricia, que antes justo la señalamos también, si no tengo exactamente las mismas escrituras, pero tengo escrituras de ella del 2014, donde en realidad cuando las comparábamos con las del 2019, están casi iguales. Son muy poquitos, son mínimos los avances que pudo hacer. Y pasaron 5 años, ¿sí? Entonces son mínimos esos avances. Entonces ahí empezaron a surgir muchas más preguntas. Ahora sí. Con las preguntas que surgieron, primero les voy a decir las conclusiones y después las preguntas a dónde nos llevaron. Después de analizar las 50 entrevistas que hice a los sujetos con discapacidad intelectual, llegamos a una de las conclusiones, porque son varias, que era una que es la que más nos movió en un principio, que es dar cuenta que efectivamente todos los sujetos que conformaron la muestra transcurren por los mismos niveles, son convergentes con los sujetos que no tienen ninguna discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Pasan por los mismos niveles, atraviesan las mismas etapas, construyen del mismo modo. Vos nos estás diciendo que por un ratito al momento de escribir, al momento de proponer, valga la redundancia, propuestas de escritura,
lo importante es saber en qué momento está y no qué grado, no sé si se dice así, no soy especialista, de discapacidad tiene. O sea que lo importante es saber que fulanito atraviesa la etapa silábica e intervenir, ayudarlo como un silábico. ¿Eso nos está diciendo? Eso, Die, te estoy diciendo. Porque si yo les mostraba las escrituras de antes y yo no les decía que esos sujetos tenían discapacidad intelectual, ustedes iban a intervenir en función de esa escritura. ¿Sí? Entonces, un dato sumamente interesante es esto. Ya sabemos, por lo menos los 50 sujetos que participaron de la muestra nos lo han mostrado, que atraviesan por los mismos periodos. ¿Sí? Sí, afirmamos nuestro supuesto, con otros tiempos. De hecho, construimos algunas categorías que se llama el aprendizaje en otros tiempos, que no la voy a desarrollar toda ahora porque sería muy larga. El aprendizaje con distintos grados de interés. También vimos eso. Hay diferentes grados de interés. Hay algunos que no tienen ningún interés por este objeto que es la escritura. ¿Sí? Es más, sus respuestas las hemos llamado respuestas de compromiso, porque hacían algo por compromiso, por decir, bueno, me lo estás pidiendo, te lo hago, pero no generaban nada. Y por otro lado, aprendizaje con detenciones, que esto lo pudimos ver sobre todo en las entrevistas que pudimos hacer longitudinalmente. ¿Qué sería aprendizaje con detenciones? Patricia es un ejemplo del aprendizaje con detención. Pasaron 5 años y Patricia seguía escribiendo casi del mismo modo. ¿Avanzamos? Entonces ahí vinieron nuestras preguntas. ¿Por qué otros tiempos? ¿Por qué la posible falta de interés? ¿Y por qué son las detenciones? Como yo les dije en un principio, aparte de las entrevistas con los sujetos, hubo observaciones de clase, hubo charlas con docentes, y todo eso nos dio a pensar algo que también suponíamos en un principio, que había ciertos factores que podían facilitar, hablando del aprendizaje, que esto sucediera. Y ahí fue cuando surge esta categoría del estigma del diagnóstico. Chan, fuerte. ¿Por qué el estigma del diagnóstico? Lo que pudimos ver en los sujetos que fuimos investigando y en sus historias y en la charla con cada uno de los docentes y mi propio recorrido en la modalidad. Y voy a hablar ahora de los docentes, porque en la familia también está este supuesto del estigma del diagnóstico, que muchas veces viene acompañado de las urgencias médicas, de los tratamientos, de esto, donde quizás no hay tiempo para las lecturas, o se presupone o supone que igual para qué les voy a leer si quizás no pueda. Pero nosotros nos metimos en el aprendizaje, que es lo que nos interesa. Y también vimos que en algunos momentos sucede esto. El diagnóstico nos tapa a esa persona. Y cuando el diagnóstico nos tapa a esa persona, podemos suponer que lo que te voy a dar no te sirve, o que para qué te lo voy a dar, o justificar que más no hago porque total vos tenés y entonces. Entonces, vimos que en algunos momentos, en algunas circunstancias, a nosotros los educadores, los docentes de esta población, en un momento el diagnóstico nos tapa a esa persona. Entonces, en vez de ver la escritura como la que pudimos haber visto recién, vemos a ese sujeto con esa discapacidad y esa escritura se nos nubla. ¿Se entiende? Vos decís que los docentes a veces, tapados por el diagnóstico, esto que vos llamás, que es fuerte, estigma de diagnóstico, lo que hace es, no podemos ver, en el caso de la escritura, que es lo que vos investigaste, nos obtura ver qué sabe sobre la escritura. Porque nos paramos en el diagnóstico y no, por ejemplo, en qué nivel de conceptualización está, ¿no? Exacto. De hecho, no te olvides, Diego, y a todos, que yo les dije que yo y muchos de los de mi generación y un poco más, nos formamos en un paradigma más médico y rehabilitatorio que es pedagógico y didáctico, con lo cual el diagnóstico está muy presente hasta en nuestra formación, ¿sí?
nos formamos más mirando el diagnóstico que mirando cómo intervengo con este chico. Entonces, hay un momento donde, más allá que no lo querramos, lo que estamos viendo, por el relato de los docentes y por un montón de cuestiones, que hay momentos donde ese diagnóstico se antepone. Y al anteponerse suceden estas cuestiones. Una es la demora al acceso en la cultura letrada. Total no va a poder. Total no va a poder, no hay tiempo. O cuestiones muy genuinas como necesita el autovalimiento, primero necesita, si no se sienta ni 5 minutos, ¿cómo va a escuchar un cuento? Todas cuestiones muy genuinas de los docentes, es totalmente lícito decir válidas. Pero ¿por qué no, mientras estamos trabajando el autovalimiento, no lo acerco a la cultura letrada? En el mientras tanto. O ¿por qué no, mientras te enseño un oficio, porque ya sos más grande, te sigo proponiendo escrituras, te sigo leyendo un lindo texto de calidad, ¿sí? Entonces, por un lado, la demora al acceso a la cultura letrada. Por otro lado, la desestimación. Sobre desestimar la posibilidad de poner en juego los niveles genuinos de conceptualización. O sea, permitirles que escriban como están pensando. ¿Sí? Esto también lo tapa el estigma del diagnóstico, el permitir que escriban como están pensando. Validar los sistemas de conceptualización. Y por otro, que eso es más para la población joven y adulta, porque todavía los niños no llegan a ese momento, es el detenimiento de la oferta. Ya tiene 17, 18 años, voy a seguir insistiendo con las letras, voy a seguir diciéndole que escriba. Preferible que le enseñe un oficio. Está buenísimo que se le enseñe un oficio, pero ¿por qué no mientras tanto seguir proponiendo? Y aquí vemos también que la única escritura válida termina siendo la copia. Entonces nos encontramos con grandes copistas que no saben qué es lo que están escribiendo. Nos encontramos con Patricia, que pasa 5 años y sigue escribiendo prácticamente igual cuando le permitimos poner en juego su conceptualización. Puedo decir que el problema con Patricia, de 47 años, la pregunta no es qué pasó que no avanzó, sino la pregunta es qué no pasó. Y sí. ¿Qué no pasó? Claro. Hubo un detenimiento de la oferta. Hubo un detenimiento de la oferta. No hubo propuestas de lectura y escritura. Exactamente. Hubo un estigma, un diagnóstico que tapó a Patricia y hizo que mis ofertas fueran diferentes. Y aparte, hay alguna cuestión que como docentes todos lo sabemos, es difícil también dejar que los jóvenes y adultos escriban como saben, porque seamos sinceros, a veces no sabemos qué hacer con la escritura de Julieta que vimos al principio, ¿sí? Nos genera mucha frustración enfrentarnos a esa escritura y no saber qué hacer. Entonces, a veces también nosotros no sabemos qué hacer, entonces también nos da más confianza que copien, porque nos es más fácil poder resolver esa situación. Es como un juego entre ambos. Y el joven y adulto también se acostumbra a copiar, porque también le da seguridad, porque sabe que está poniendo todas las letras que necesita. Cuando le hacemos escribir y hace como Julieta, no subestimemos, saben que no están escribiendo como nosotros, ¿sí? Bueno, esto es lo que nosotros pensamos. Que en realidad todo lo que estuve hablando hasta ahora, por así decirlo, es la parte más fácil, porque son los datos. La cuestión es qué hacemos ahora con estos datos. Eso es lo más difícil, es lo que nosotros ahora como educadores tenemos que empezar a pensar. ¿Qué hacemos? Que ahora que ya sabemos que construyen del mismo modo, pero hay algunas especificidades por lo cual, por ejemplo, se detiene el aprendizaje, se demora el acceso a la cultura letrada, e incluso voy a ir por otra. Si pensamos en los jóvenes y adultos, tuvieron primero demora en el acceso a la cultura letrada y llega un momento donde la detengo, con lo cual tuvieron muy poca posibilidad de seguir construyendo.
Entonces, el gran desafío ahora, que es lo más complejo, lo que les toca a ustedes y a mí también en el rol de docente, es pensar qué hacemos con todo esto. Por supuesto que no tengo todas las respuestas porque las vamos a ir construyendo, pero les traje una cita de mi tesis que dice así: no podemos saber si todos los sujetos con discapacidad intelectual llegarán a producir escrituras alfabéticas, porque nadie lo puede saber, ¿sí? No podemos saber si llegarán o hasta dónde llegarán. Lo que sí pudimos observar mediante a las distintas entrevistas es que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual piensan, se interrogan y reflexionan sobre la escritura. No es menor que piensen, se interroguen y reflexionen sobre la escritura. Tampoco podemos saber cómo será ese camino, si se verá anudado o si contará con detenimientos y o retrocesos. Tampoco sabemos eso, pero sí podemos hacer lo posible para favorecer el interés por la cultura escrita, para acercar a los estudiantes a las mejores situaciones posibles que les permitan desenvolverse en el mundo letrado. Podemos no demorar el acceso al mundo de las escrituras y las lecturas, ni detener su oferta. Podemos intervenir dando la posibilidad de poner en juego sus niveles de conceptualización genuinos. Podemos atender a aquello que nos han hecho saber en cada una de las entrevistas. Hasta acá hemos compartido los datos. De acá en más queda un gran desafío para construir. Muchas gracias. Bueno, Andy, tenemos varias preguntas del chat. ¡Wow! No sé qué les pasa a ustedes, si quieren tomamos el micrófono, pero para mí me parece emocionante y apasionante. A ver, distintas preguntas. Una dice: ¿los sujetos con discapacidad escribían al dictado sin ninguna apoyatura visual o de materiales concretos? Nada. Yo iba, en el mejor de los casos, a un salón en plena pandemia en el patio, por eso digo en el mejor de los casos, y estaba yo frente a la persona con mi celular grabando sus manos, porque tampoco tenía un otro que me estaba tomando notas. Yo tomaba algunas notas y el celular firmaba las manos, y yo le iba diciendo así: escribí gato. A lo sumo, si me preguntaba, le decía de vuelta gato. Ahora conejo. Y así fue. Hay muchos comentarios en el chat, muy buenos, muy agradecidos. Hay una frase que pusieron en el chat que dice: los diagnósticos se escriben con lápices. Hay mucho agradecimiento. Muchos maestros en el chat afirman que esa es parte de su población, que tienen adultos con discapacidad. Y hay otra pregunta que dice que vos hablaste de una categoría o concepto que es el estigma de diagnóstico. Vos dijiste que demora la entrada en la cultura letrada, que produce un detenimiento de las propuestas de lectura y escritura y que produce la inhabilitación de poner en juego los niveles genuinos de conceptualización. Sí. Andy, la pregunta es: ¿por qué no se habilitan esos niveles de conceptualización en los espacios educativos? Un poco es lo que les decía recién, porque nosotros como docentes nos tenemos que bancar esas escrituras, como la de Julieta, como la de Jorge, como la de Manuel. Y otro poco porque el cambio de mirada que tenemos que hacer para poder verlas. Porque yo, cuando les dije que yo era una de las que decía con mis alumnos no voy a poder hacer esto, no veía esas escrituras como las veo hoy. Quizás en ese momento la escritura de Julieta hubiera pensado que es un mamarracho. Y hoy yo entiendo que esa es una escritura porque ella aquí tuvo la intención de escribir lo que yo le estaba diciendo. Lo mismo hubiera sucedido con la de Manuel o con la de cualquiera que no fuera una escritura convencional. Entonces, mucho tiene que ver con cómo miramos, más allá de, por supuesto, cómo miramos ese sujeto, cómo miramos esas escrituras que están haciendo.
Vos decís que tiene que haber una didáctica que sea coherente y consecuente con esa mirada que tenemos del otro. Sería ideal que haya una didáctica consecuente con esa mirada que tenemos con el otro. Bien. Y de la mano de esa pregunta, la última que nos hacen. Entonces, no es que hay una didáctica específica para la gente con capacidad, con discapacidad. No hay una didáctica específica, si bien hay especificidades, pero al momento de intervenir en estas escrituras, son las mismas escrituras que ustedes las mismas intervenciones que ustedes van a realizar con jóvenes y adultos que no tienen discapacidad. Lo que puede suceder es que esa intervención sea más demorada, que esa intervención tenga que reiterarse muchas más veces, que esa intervención la haga y al ratito me la responda yo misma, ¿sí? A ver, o sea, que a veces tenga que prestar mi voz y hasta mis manos, en el caso de la población sorda quizás, ¿sí? Para responder esa intervención que yo misma hice, porque lo tengo que convidar con esa estrategia que todavía no tiene, o lo tengo que convidar con pensar que cuando le digo esta intervención sería interesante que suceda tal cosa, porque quizás todavía no lo tiene o no lo puede poner en palabras. Yo, ¿puedo un ejemplito chiquito? Siempre cuento el caso de un alumno que tenía, que se llama Santino, muy disruptivo, casi todos nos hemos llevado moretones y mordidas de Santino. Yo, por supuesto, también, porque todos teníamos el privilegio de llevarnos en algún momento alguna mordida o moretón. Y Santino prácticamente lo único que escribir es Santino, convencionalmente muy bien. No es una situación de escritura en sí lo que les voy a decir, pero del tema de la intervención. En un momento yo estaba trabajando en el espacio de ludoteca y siempre preguntaba dónde dice salida y lo dicen final cuando jugábamos a un juego recorrido. En uno de esos momentos estaba Santino presente y empezó a señalar donde decía salida, decía Santino, 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 Santino. Ahí es la mirada que nosotros tenemos. Porque si yo le podría haber dicho, no, Santino, ahí no dice Santino. Listo, lo perdí. Ahora, si yo entiendo que Santino estaba insistiendo, casi agujereando el lugar donde decía Santino, salida, porque entendió que Santino empieza igual que salida, cambia la mirada. Yo qué hice, le dije, sí, Santino, muy bien, ahí dice salida, ven, y le mostré el resto, traje el cartel de Santino, porque empieza igual que Santino. Santino nos está diciendo que ahí dice salida, porque empieza con su nombre. Entonces, lo que cambia es cómo miramos, ¿sí? Y la intervención va a ser la misma, pero insisto, más demorada y a veces prestando nosotros la voz que ellos quizás no están pudiendo poner. Bien, para terminar entonces, la didáctica es inherente a las disciplinas. En este caso, una didáctica de prácticas del lenguaje. Tal cual. Que cobra su especificidad, en especial, en jóvenes y adultos, en niños, tiene sus particularidades. Pero la didáctica es específica a la disciplina, en este caso, alfabetización práctica del lenguaje. Vos no sos conductivista a la mañana con los niños y conductista a la tarde, en especial o con adultos. Digo, vos tenés un posicionamiento didáctico. Sí, un posicionamiento didáctico, hoy lo tengo, no cuando inicié mi formación ni mi carrera docente, pero gracias a todo este camino que yo les conté que recorrí y a seguir haciéndome preguntas, hoy lo tengo. Sigo construyéndolo, porque construimos todo el tiempo con otros. Por eso creemos que este también es un desafío a construir. Entonces habrá que aprender a intervenir, como se interviene con un silábico alfabético, y por un ratito dejar el diagnóstico para otras situaciones. Mirar la escritura y no mirar a la escritura, mirar al sujeto y que no se anteponga ese diagnóstico. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Bien, gente, yo tengo hambre. Vamos. Nos vemos a la tarde, están las... Ahí está.